que en la iglesia del primer siglo las mujeres estaban más al tanto de las cosas de Dios que los hombres. Hay más mujeres que hombres, si os dais cuenta en esta lista. Vamos a pedir, estamos entonces en Romanos capítulo 16 y vamos a leer primeramente del versículo 1 al 16 y después vamos a leer el resto. Vamos a pedir que el Señor nos dé tranquilidad en este tiempito y poder meditar en esto que escribió el apóstol Pablo hace ya, pues, 2000 años, ¿verdad? Mucho tiempo. Y qué bueno meditar en esos pensamientos que el Espíritu Santo le reveló al apóstol para que nosotros en el día de hoy podamos sacar enseñanza. Vamos a pedir que el Señor nos dirija. Padre, te damos las gracias por tu palabra. No tenemos otro libro, no tenemos otra cosa en la cual podemos meditar, solamente en la palabra que ha sido inspirada por ti y que fue de edificación para nuestros hermanos en todos los siglos y que sigue edificando a la iglesia en el día de hoy. No hay otra cosa en la cual, Señor, podemos basar nuestros estudios y nuestras predicaciones, solamente en tu palabra. Por eso, Padre, te pedimos en esta tarde que nos des tranquilidad, Señor, a cada uno de nosotros, que me des, Señor, sabiduría que viene de ti para saber interpretar lo que la palabra nos dice y que cierres y mi boca quede muda cuando haya algo, Señor, que no viene de ti. Padre, me dispongo en tus manos benditas y confío en ti y tú nos hablarás, Señor, de acuerdo a la necesidad que tenemos. Padre, solamente tú puedes satisfacer nuestra alma a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a poder meditarla y sacar las enseñanzas que necesitamos en el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te las agradecemos. Amén. Así que, estamos, capítulo 16. ¿Está muy fuerte esto? Si veis que está muy fuerte, pues yo bajo la voz. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apelés, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifenia y Trifosa, la cual trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Potrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Tremendas cosas hay aquí, que el apóstol Pablo no dice nada malo de los hermanos, ¿verdad? Todos son flores a sus hermanos. Y es hermoso ver cómo Pablo, ¿verdad?, da estos saludos tan cordiales a cada una de las personas. Y bueno, hemos dado el libro de Romanos, temas muy importantes de nuestra fe.
Si queremos encontrar el corazón del Evangelio, lo encontramos en el libro de los Romanos, ¿verdad? Hemos visto que ese Evangelio es poder de Dios. Hemos estudiado y lo hemos meditado en el corazón, ¿verdad? Que por el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿verdad? Como está escrito, más el justo vivirá por la fe. O sea que después de haber del apóstol Pablo, de haber dado estas enseñanzas tan profundas en todos los capítulos que tenemos en el libro de los Romanos sobre temas teológicos bien importantes, la justificación por gracia mediante la fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo, y hasta el capítulo 12 es todo doctrina. Y después habíamos mirado que desde el capítulo 12 en adelante, con la palabra que Pablo dice, así que, compuesto que conocemos todas estas cosas que Dios ha hecho en nosotros, nos dice ese aquí, así que, como diciendo, ahora, en tu día a día, en tus tareas que haces, practica lo que Él te dice. Y eso es, a veces, no se trata de tener conceptos teológicos y doctrina bien claros, aunque sí son necesarios, pero de nada, de poco nos sirve si a la hora de movernos ahí fuera, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro trato con nuestros hijos y nuestras hijas, no ponemos en práctica lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. De poco sirve, que es necesario conocer doctrina, ¿verdad? Y así que desde el capítulo 12, es como un repaso, ¿verdad?, en adelante, toca todas las esferas de nuestras relaciones con los demás, desde el capítulo 12. Y son una hermosa guía de conducta diaria, tanto fuera como dentro, a la hora de vivir nuestra vida cristiana. Si hay algo que todavía no habéis estudiado desde el capítulo 12, porque no habéis estado, en el blog tenemos un poquito los estudios desde el 12 hasta el capítulo 15. Y el domingo pasado habíamos tocado el tema que nos dice el capítulo 15, que cualquier grupo de creyentes, sea grande o sea pequeñito, debe tener visión de evangelismo, ¿verdad? Debe ser un grupo misionero, ¿verdad?, en el cual se tengan amor por las almas. Y habíamos estudiado y mirado que nuestro primer compromiso es nuestra casita, con nuestros nietos, con nuestros hijos o nuestras hijas. Y hemos mirado que esa es nuestra primera iglesia, allí es donde debemos de vivir la realidad y dar a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. De nada sirve que salgamos y repartamos tratados alrededor, sin casita. Tenemos hijos, tenemos nietos que no han sentido todavía la realidad de Jesús en sus vidas. Es allí donde primero tenemos que sembrar la preciosa semilla a la hora de tratar con ellos. Por eso habíamos dicho que mi pequeña iglesia es tu familia, es tu esposo, es tu esposa, es tus hijos, son tus nietos. Ahí está, ¿verdad? Y es ahí donde debemos de dejar la preciosa semilla del Evangelio. Y habíamos llegado a una conclusión. La conclusión del libro de Romanos lo encontramos en el capítulo 15, del versículo 13, que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El creyente tiene esperanza siempre. Es lo que estaba comentando nuestra hermana, ¿verdad?, que sufrió un accidente en estos días. Y hablamos, y enseguida salió, así conversando, enseguida salió el tema de la esperanza. No importa la situación que vivamos, hay esperanza, y esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? ¿Por mi mucho estudio? No, por el poder del Espíritu Santo. Y eso sería como la conclusión de todo el libro de los Romanos. ¿Sí? De tal forma que Pablo, con lo que hemos leído hoy, no desea cerrar la carta, no desea sellarla y mandarla a la iglesia de los romanos. Y él nos añade algo que yo, cuando lo he estudiado,
me he dado cuenta que es importante también dentro del grupo de creyentes, es el estímulo a la amistad dentro de las relaciones entre creyentes. Cuando escucho a Pablo todas estas saludos de sus hermanos, me viene un pensamiento: es necesario el estímulo de la amistad dentro de un grupo de creyentes. Y yo considero que es bienaventurado o bienaventurada aquel hermano o aquella hermana que ha encontrado dentro de sus hermanos de la misma fe una relación de amistad. Si tu amigo o tu amiga está dentro de la familia de la fe, es un gozo, es una dicha tener dentro del grupo de hermanos de creyentes, ¿verdad? Esa cercanía, esa confidencia, ese estímulo y este ánimo. O sea que lo que veo en este pasaje, y lo vamos a mirar poquito, es el estímulo a la amistad dentro de la familia de la fe. Y lo vamos a mirar como Pablo, a la hora de decir, cuidados de tal persona o ayudar a tal, vemos esa demostración de cariño, y no solamente en palabras, sino en estímulo de Pablo para sus hermanos. Así que en este capítulo 16, Pablo sigue revelando su corazón de amor hacia sus hermanos, ¿verdad? Y se da una larga lista. Y si te encuentras en esta lista, son todo elogios cordiales y saludos personales. No está diciendo ninguna cosa que ofenda al hermano, ¿verdad? Son todo elogios personales y de hermanos que se encontraban en Roma en ese momento y que eran importantes. Estos hermanos que él menciona aquí eran importantes en la vida de Pablo. Cuando tú y yo hemos descubierto, aparte que el Señor es nuestro centro, yo no estoy quitando y no quiero que me malinterpretéis, nuestro centro de relación es Cristo Jesús. Él es el centro. Pero si yo he descubierto que dentro de este centro hay un hermano, una hermana que le puedo tener amistad y sé que puedo fiarme de esa amistad porque nos une la fe, es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo que nos va a ayudar a crecer. Y aquí Pablo menciona personas y se identifica con un gran número de personas, aunque él no había estado en la iglesia de Roma, nunca había estado allí, pero él proporciona una especie de base de buena relación y de amistad en la que se puede construir una relación para que se cumpla la voluntad de Dios. Porque él tenía una ilusión. Fijaros, él tenía la ilusión de ir hacia España. Y entonces, en ese tiempo, no es como hoy que se toma un avión o se toma un barco y se va. Pero entonces España no se había descubierto América entonces. Entonces España era lo final del mundo, aquel que dice. Era el final, eran las islas del mar, allá donde solamente hay monos. Se creía, el Gibraltar sigue habiendo, ¿verdad? Entonces, sigue habiendo, no es porque los españoles sean monos, sino porque sigue habiendo monos allí, así de toda la historia. Lo único que hay son monos, ¿verdad? Y ya, lo último del Mare Nostrum, que era el mar Mediterráneo. Y Pablo tenía idea, quería ir allí. Históricamente parece ser que no pudo llegar allí, pero entonces quería sembrar una buena base entre sus hermanos, ¿verdad? Y él saluda, pero en sus saludos, en los saludos que él tiene, no son pura formalidad, no, porque si queremos saludar al hermano para cumplir cierta formalidad, nos convertimos en hipócritas, entonces eso no está bien, ¿verdad? Tiene que ser, cuando tú dices, hermano, entrañable, uno tiene que decirlo con el corazón, porque si no está diciendo palabras mentirosas, y eso no le agrada a Dios. Y Pablo no es mentiroso. Y lo que dice sus hermanos es cierto. Él saluda de una forma cariñosa. ¿Y por qué? Porque hay sentimientos en el corazón. Y aquí uno aprende algo. Después vamos a mirar cada cosita que él dice aquí. Cuando se refuerza sinceramente la amistad entre creyentes, hay una puerta tremenda para la expansión del Evangelio. Y como el Señor me ha permitido vivir muchos años, he podido sentir esa experiencia.
no por mí mismo, sino por los que me rodean. Antes de entrar en el estudio, hace 25 años tuvimos el ministerio en prisiones aquí en Sydney y alrededor, de tal forma que las cárceles de Long Bay, Silverwater y Parramatta, y había lugares fuera, pudimos ministrar de la palabra del Señor. Un hermano muy querido en el Señor, que ahora, esto hace 25 años, fíjate cómo ha pasado el tiempo, un hermano muy querido en el Señor, que ya pasó a la presencia de Él, tenía una tremenda amistad con el chaplain de la cárcel de Long Bay, pero una tremenda amistad, una amistad que yo estaba presente, pero veía que estos dos hermanos se amaban en Cristo bien, a pesar que eran de diferentes denominaciones. El chaplain era anglicano y este hermano era bautista, o de las iglesias, pero una tremenda amistad entre ellos. Bueno, y yo fui testigo de la realidad de esa amistad, porque acompañaba a este hermano después a la prisión. Bueno, a través de esa amistad se nos abrió la posibilidad de poder entrar en Long Bay cuando quisiera, un día por semana, en Parramatta, en Silverwater, y entrar al patio sin escolta ni nada, para hablar del Evangelio. Y se nos daban todas las facilidades y digamos, no había protocolo, de tal forma que por 4 años pudimos predicar el Evangelio ahí dentro de la prisión, y fue de mucha bendición. Bueno, todo como empezó. Una sincera amistad entre dos hermanos que cultivaban una amistad verdadera, y como cultivaban una amistad verdadera, correspondían, no abusaban de esto. Incluso el hermano me decía, bien, nos ha dejado esto, pero él sabía cuáles son las limitaciones. Tú tendrás un buen amigo, una buena amiga, ¿verdad? Cuando sepas saber cuáles son tus limitaciones y sus limitaciones. Y dentro de ese círculo, ¿qué bendición puede haber? Bueno, fue bendición. Por 3 años o 4 años estuvimos ministrando. Y uno puede decir, bueno, Dios abrió la puerta, sí, pero a través de una amistad que había muy buena y muy profunda, en lo cual yo fui edificado. Porque al final yo dije en mi corazón, así se aman los hermanos en Cristo Jesús. Yo llegué a esa conclusión, así se aman los hermanos en Cristo Jesús. Y para mí fue edificación ver a estos dos hermanos cómo se amaban en Cristo, y al mismo tiempo se abrió la oportunidad para extender el Evangelio. Así que, una experiencia que me ha venido a mí ahora a la mente en este sentido. El capítulo encontramos algo hermoso: la amistad dentro de la congregación. Pablo ha sufrido dentro de la congregación por algunos que no son hermanos. En una carta él dice que ha sufrido muchos de hermanos que no eran hermanos. Pero él no hay resentimiento, no. Esto no afecta su vida de fe. Y esto es hermoso, porque a veces hay hermanos que han sido resentidos por una palabra o por algo, y enseguida se van a otra congregación, se van a otra, y andan así. Pablo no es afectado por esto, y él considera a sus hermanos. Y aquí, en esta lista, por la serie de nombres que él menciona, nos da una sensación grata de agradecimiento y de unidad con sus hermanos, que colaboran con él. Y él los nombra tiernamente. Cada nombre, detrás de un nombre, hay un adjetivo con connotación tierna. Y eso es hermoso, ¿verdad? Y él está enumerando nombres. Y esto es un aspecto de la realidad del interés humano y profundo que tiene Pablo. A pesar de que es un hombre con conocimiento, le acompaña un corazón que muestra ternura y aprecio, y él manifiesta en esto cuando escribe, porque él no es el escritor de la carta, él está redactando, el escritor de la carta, ¿verdad? Porque él ya tenía un defecto en la vista, entonces no había inyecciones, ¿verdad? Como le ponen a Tomás para poder ver mejor. Y Pablo tenía problemas en su vista y no veía, ¿verdad? Entonces utilizó a Tercio para escribir. Lo
Pero vemos empatía en todo lo que él está mencionando aquí. Miremos por un momento. Por ejemplo, fijaos en el versículo 1. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibas en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Si nos fijamos en ese mapa, no sé si está ahí, pero Cencrea era una parte de la que es Grecia, cerca de Corinto. Y esta hermana parece ser que fue la que llevó la carta. Fijaros qué tremendo era. Carta, le va a confiar Pablo la carta a Febe para que la lleve a los hermanos en Roma. Pero Pablo está preocupado de que esta mujer sea bien atendida. Por favor, atenderla bien. Por favor, preocuparos de ella. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Oye, mira, va a una urbe como Roma, grande, esta mujer, y esta mujer ha sido servidora. La palabra servidora en otras traducciones es una diaconisa. Había mujeres que servían en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, el servicio de la mujer siempre ha existido, ¿verdad? Diaconisa en la iglesia y servidumbre en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, y esta mujer es la que va a llevar. Y él dice: preocuparos, ¿verdad? Él desea que esta hermana sea bien atendida, porque parece que ha sido de mucha ayuda a muchos. Y él mismo se cuenta como beneficiario de la ayuda que esta hermana servidora ha tenido. Y desea que cuando vayan a una ciudad tan grande, o imaginaos por un momento, en ese tiempo, una mujer sola llega a una urbe como Roma. Y Pablo tiene una preocupación por Febe. Quizá ella tiene que ir allí por asuntos de negocios, qué sé yo. Y ella dice: por favor, salir a recibirla, atenderla bien. Hay una preocupación de Pablo, ¿verdad? Eso manifiesta cariño por su hermano, ¿verdad? Y esto es hermoso. ¿Manifestamos nosotros el mismo cariño a nuestros hermanos en el día a día? Nos hace pensar. Saludamos con esa ternura a nuestros hermanos, nos preocupamos cuando ellos han estado en situación difícil. ¿Para qué pensamos? O sea que aquí encontramos recomendación cortés y con agradecimiento. Pablo desea que esta hermana sea atendida bien. Y por eso escribe. Seguro que los hermanos, cuando llegó esta hermana, la atendieron. Si nos fijamos también en el versículo 3, dice: saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. ¿Sabes, hermanos? Tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Nosotros les enseñamos a los niños: please, say thank you. Cuando alguien, please, say thank you. Pero somos adultos y nos olvidamos muchas veces de decir gracias, ¿verdad? Vamos a decir aquí. Y este agradecimiento, ¿quiénes son estos dos? Pues Priscila y Aquila, podemos ver en el libro de los Hechos, estos trabajaban con Pablo haciendo tiendas de campaña. En ese tiempo, pues se vivían a muchos sitios en tiendas. Bueno, y era el negocio de tiendas. Nos dice en el libro de los Hechos, dice que Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Dice: y había un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Se vino a ellos porque era de su oficio. ¿Verdad? Pasó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y Pablo en ese momento no era carga de la iglesia, sino que él trabajaba con sus propias manos y después, a la tarde y a la noche, predicaba el Evangelio. ¿Verdad? Y estos hermanos, pues del mismo negocio, de la misma fe, pues parece ser que ellos son de la misma fe. Pues sí, Pablo estaba pasando por un momento de necesidad. Sí, hermano, ven con nosotros, repartimos el negocio y trabajamos juntos. Esto es amor en el Señor. Cuando hay un hermano en nuestro alrededor que no tiene trabajo, tenemos que preocupar, buscarle un lugar, aunque después no se nos agradezca. Ha habido momentos difíciles como emigrantes en Australia, que a veces
está permitido hacer cosas para personas que aún no eran creyentes. Y ellos, en vez de agradecerlos, a veces nos han dicho: oye, mira, ya no necesito a tu Dios ni necesito a ti. Así que, pero por un tiempo hasta venían a la iglesia, hasta que se acoplaban, pero por eso vamos a dejar de ayudar a otros. No, lo vamos a seguir haciendo. Esto eran las palabras de un hermano que ayudó a una pareja cuando llegó a Australia, la acomodó, le dio todas sus cosas, y cuando ellos ya estuvieron acomodados le dijeron: mira, hermano, le dijeron hermano con comillas, ya no te necesitamos a ti, ni a tu iglesia ni a tu Dios. Y decía este hermano: ¿yo voy a dejar de ayudar? No voy a dejar de ayudar, aunque reciba una afrenta. ¿Por qué? Porque el cristiano es llamado ¿a qué? A manifestar amor. Al que no creyente, ¿cuánto más al creyente? ¿Verdad? Bueno, pues aquí vemos que esta pareja de Priscila y Aquila, esto lo podemos mirar también, que en Éfeso Pablo se dedicaba completamente a predicar el Evangelio. Y parece que estos hermanos, Priscila y Aquila, pues hubo un momento en el cual le dijeron: Pablo, continúa llevando del Evangelio y el sostenimiento queda en nuestra parte. Esto lo podemos mirar allí en el capítulo 18, leyendo todo ese capítulo, el 18 y el 19, nos vamos a poder dar cuenta, así como Primera de Corintios. Si buscáis en vuestras Biblias, en vuestra concordancia, Priscila y Aquila, podéis mirar la historia de estos hermanos tan maravillosa, donde vienen diversas partes de la Biblia. Y dice que parece que ellos ya eran creyentes, están ministrando en Roma, ahora los encuentran y parece que se reúnen en su casa como iglesia. Entonces las iglesias se reunían en la casa de los hermanos, no existían foros como esto, ¿verdad? Sino que se reunían en casa de los hermanos. En 1 Corintios 16-19 vemos una referencia. Dice: la iglesia de Asia os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Había un grupo de creyentes que se reunían. La iglesia no es el edificio, no es el hall, la iglesia es el grupo de creyentes que se reúnen en un lugar concreto. Eso es iglesia. A veces hemos tergiversado el nombre y decimos iglesia, el edificio, pero la iglesia es donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Eso es iglesia. El edificio, le hemos dicho que es iglesia, pero ¿y entonces dónde se reunían? En casas, en las casas de los hermanos. Ya tenemos a Aquila y Priscila, que ellos pues están en su casa. Y incluso estos hermanos, también lo miramos en el versículo 28 de Hechos, también dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, y este era instruido en el camino del Señor y ferviente en el Espíritu, y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente el bautismo de Juan. Y comenzando a hablar confiadamente en las sinagogas, al cual, cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y declararon más particularmente el camino de Dios. ¿Nos damos cuenta? Es un hombre que tiene, Apolos era un hombre poderoso en la palabra, y Aquila y Priscila se dan cuenta de que le falta algo.